agradecemos también tu presencia y también siéntete bienvenido. Pues vamos a comenzar con la palabra de Dios. Yo sé que, ¿cuántos de ustedes vienen expectantes? A ver, ¿sí? No, yo creo que así como que no creo que vengan expectantes. A ver, lo voy a volver a repetir. ¿Cuántos vienen expectantes a lo que Dios puede hacer y lo que puede hablar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque como cantábamos ahorita, al Dios que le adoramos es el verdadero Dios. Es el Dios de milagros, el Dios de todo lo que parece imposible lo hace posible. Y yo creo con todo mi corazón que la voluntad de Dios es que cada día, cada uno de nosotros a nivel personal, vayamos hacia adelante, vayamos a un nivel mayor, a un nivel en que no importa en qué nivel te encuentres, pero el día de mañana lo que Dios quiere es que vayas hacia arriba, que vayas hacia adelante, que tu vida sea mejor que lo que fue ayer y el día de mañana sea mucho mejor de lo que es hoy. Eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vayamos hacia adelante, pero no sé, a veces te puedes preguntar, ¿qué pasa si esa es la voluntad de Dios? ¿Por qué no mi vida va hacia adelante? ¿Por qué mi vida no va en ascenso? Y a lo mejor dices, bueno, quizá no se están cumpliendo las promesas de Dios porque me faltará algo a mí, estaré dejando de hacer algo para que eso no se esté llevando a cabo. Y la verdad que yo quiero hablarte sobre ese tema. Yo distingo dos cosas que muchas veces son las que nos estorban y conforme vas escuchando este mensaje las vas a ir entendiendo. Y yo quiero que me acompañes al libro de Josué capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Y el tema de este mensaje se llama Nadie podrá vencerte. Te lo voy a repetir, nadie podrá vencerte. Y vamos a la escritura. Dice lo siguiente en el versículo número 1, dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué. ¿A quién le habló? A Josué. Aquí estos versículos que vamos a leer es un diálogo entre Dios y Josué únicamente. Haz de cuenta que Josué tenía una cita de negocios o tenía una cita. Josué era el general, Josué era el que estaba al frente del ejército, y Dios tiene una charla en estos versículos, tiene un diálogo con Josué y le está explicando lo que va a suceder y le va a pedir algo que haga Josué. Y eso mismo también es para nosotros. Entonces dice: el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Dice: por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Versículo 3. Dice: te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Okay, entonces aquí le está hablando Dios a Josué y le está diciendo: ¿sabes qué, Josué? Vas a entrar a la tierra. Toda esta tierra le explica cuáles van a ser los límites, tanto de los 4 puntos cardinales. Y en el versículo 5 me gusta mucho cómo comienza el 5 y le dice: nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Voltea al que está a tu lado y aunque estamos de lejitos, dile: nadie te podrá hacer frente. Y dice el versículo 5, dice: pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Versículo 6, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que le daría. Versículo 7, sé muy fuerte y valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio,
no te desvíes de ellas ni a derecha ni a izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y el último versículo, el versículo 9 dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén. Entonces, aquí estamos, en el libro de Josué arranca cuando el pueblo de Israel está en los límites de la tierra prometida. Ya habían salido de Egipto, ya habían pasado 40 años en el desierto y ya habían vivido tiempos complicados, tiempos muy difíciles siendo esclavos, tiempos no tan difíciles pero también complicados en el desierto. Pero ya había acabado ese tiempo de sufrimiento, ese tiempo de esclavitud, ese tiempo de peregrinaje, y ahora lo que Dios tenía para el pueblo era una tierra en la cual ellos iban a habitar y en la cual ellos iban a poseer, iban a vivir de ella. Entonces, en ese límite y a unos cuantos días, Dios te está teniendo este diálogo con Josué. Y le dice, mira, ya Moisés ya murió, ahora te toca a ti, tú vas a guiar al pueblo, tú lo vas a meter. Le da los límites de la tierra, pero me gusta mucho lo que dice el versículo número 5, porque en el 5 le dice, ¿sabes qué, Josué? Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Dice, ¿por qué? No porque tú eres bueno, Josué, no porque tú eres el general del ejército, sino simplemente porque yo estoy contigo, le está diciendo Dios. O sea, mi presencia en tu vida, mi presencia va a ir contigo y mi presencia va a hacer que nadie te derrote, que nadie te pueda vencer. Ahora, ¿por qué le estaba diciendo eso Dios a Josué? Porque no era que el pueblo de Israel solamente iba a caminar y los enemigos se iban a hacer a un lado para que el pueblo pasara y dijeran, adelante, esta es tu tierra, tómala, nosotros ya nos vamos. Sino el pueblo de Israel tenía que enfrentar batalla tras batalla, guerra tras guerra contra cada uno de los enemigos de Dios. Y Dios sabía que muchos de los ejércitos que iba a enfrentar Josué y el pueblo de Israel, muchos de ellos eran más grandes, eran más numerosos. Y también Dios sabía que, hablando humanamente, había ejércitos más fuertes que el pueblo de Israel. Entonces, Dios sabe lo que iba a enfrentar a Josué y el pueblo. Por eso le está diciendo, oye Josué, escúchame. Aunque ellos sean más numerosos y aunque ellos sean más fuertes, ninguno de ellos te va a hacer frente, ninguno de ellos te va a derrotar, ninguno de ellos te va a vencer. Y le dice, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo esta mañana. Yo no sé lo que estás enfrentando, no sé si lo que está frente de ti parece muy grande y excede tus fuerzas y a lo mejor excede todo lo que tienes, y no importa si te están amenazando de cierta manera. Lo que tú y yo debemos de entender es que si Dios está con nosotros, entonces nada de eso nos puede vencer y nada de eso nos puede detener. ¿Por qué? No solo le está diciendo Dios, oye Josué, yo voy a estar contigo, sino todavía va más allá y le dice, no te fallaré, ni te abandonaré. Y esa debe de ser una certeza en nuestra vida, que Dios no nos va a fallar. Te puede fallar las personas que están más cerca de ti, te pueden fallar las personas a lo mejor no tan cercanas, pero los seres humanos fallamos, pero Dios no falla. Alguien te puede abandonar o alguien te abandonó, pero sabes, Dios no va a hacer eso, Dios nunca te va a abandonar. Entonces, para mí este versículo es el versículo clave, y después nos vamos a ir al 9 también. Ahí quiero desarrollar este tema principalmente, pero este versículo 5 le está diciendo a Josué, Josué, entiende,
ninguno de estos que vas a enfrentar te va a poder detener, ninguno de estos te va a poder vencer. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, porque yo no te voy a fallar y tampoco te voy a abandonar. Y sabes, ese debe de ser el sentir y esa debe de ser la palabra que nos debe de mantener todos los días de nuestra vida, que no importa lo que esté allá adelante, no importa lo que esté obstaculizando tu futuro, no importa lo que esté deteniendo las promesas de Dios, ninguna de esas cosas te va a derrotar y ninguna de esas cosas te va a detener, y tú vas a ir en un camino y en la vida que Dios quiere que tú y yo vivamos. Ahora, entonces lo que nosotros tenemos que entender esta mañana es eso. Número uno, no te va a detener nadie. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y número dos, tú debes de entender que tu vida debe de ser una vida de avance y de conquista. Es decir, batallas vamos a tener, pero tú y yo hemos nacido para vencer, porque Dios está con nosotros. Y una vez que tú tienes una victoria, no es que ahí acaba tu vida, sino vas a seguir y vas a enfrentar otra cosa, y eso que estás enfrentando de nuevamente, Dios te va a llevar a vencerlo, porque ese es el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. O sea, Dios no está prometiendo una vida fácil, pero sí Dios está prometiendo una vida que va a ir hacia adelante, una vida que va a ir de victoria en victoria y de gloria en gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él está contigo. Entonces tú debes de tener bien claro esas dos cosas. Número uno, Dios está contigo y nadie te va a vencer. Y número dos, Dios quiere llevarte de victoria en victoria para que tu vida vaya en ascenso. Ahora, lo que vamos a leer en los últimos versículos, a partir del versículo número 6 al 9, ya Dios le explicó a Josué: Josué, ahí está la tierra, toda esta tierra yo se las voy a entregar, no te preocupes, yo voy a estar contigo, voy a estar con el pueblo, no te voy a fallar, no te voy a abandonar. Pero esa es la instrucción que le da. Josué ya está recibiendo ese diálogo, está recibiendo esas palabras de parte de Dios. Entonces Dios le está diciendo en estos versículos que leímos cuál va a ser la parte de Dios. O sea, Dios le está diciendo a Josué: mira, esta es mi parte, esto es lo que yo voy a hacer, que es lo que ya platicamos. Ahora, a partir del versículo 6, ahora Dios le dice a Josué cuál es tu parte. A ver, Josué, esto es lo que te toca hacer a ti. Y empieza a describirlo en el versículo número 6 y le dice: sé fuerte y ¿qué? Y valiente. Ahora, lo acabamos de leer. Mira, cuando Dios habla al ser humano, y lo puedes ver ahí en la Biblia, cada vez que Dios le hablaba a alguien, a algo, esa persona tenía que poner mucha atención a lo que Dios le estaba hablando. Ahora, cuando Dios lo habla por segunda vez, quiere decir que va en serio. O sea, no es que a la primera no va en serio, sino la segunda es como una super confirmación de decirle: mira, si ya te lo dije una vez, pero te lo vuelvo a dar 2 veces. Y mira, y pocas cosas en la Biblia Dios se lo está diciendo a alguien 3 veces. Y Dios se le está diciendo a Josué 3 veces: sé fuerte y valiente. Entonces, ahorita vamos a ver por qué le dijo 3 veces esto: sé fuerte y valiente. Ahora, vamos a entender y vamos al diccionario un poquito qué significa la palabra fuerte. La palabra fuerte, escucha, dice, es una persona con ánimo. A ver, repite: ánimo. Entonces dice, una persona fuerte es una persona con ánimo para soportar y superar los obstáculos y desgracias que se le pueden presentar en la vida. ¿Ok? Entonces, una persona fuerte es una persona que tiene tal ánimo que va a superar cualquier obstáculo, cualquier desgracia, cualquier complicación en la vida. ¿Por qué? Porque tiene gran ánimo para seguir adelante. Ahora, ¿qué significa la palabra valiente? Valiente dice que es una persona que cuando actúa
con decisión y firmeza, haciendo frente a sus enemigos. Entonces, una persona valiente es aquella que está actuando con decisión y ¿con qué? Y con firmeza. Entonces, Dios le está diciendo a Josué: Josué, tú tienes que ser fuerte y valiente. O sea, tú tienes que ser más fuerte que los obstáculos, tú tienes que ser más fuerte que el enemigo que está adelante. Y sabes que, Josué, tú también debes de ser una persona firme, una persona que no se va a llevar por las circunstancias, y una persona que está parada firme en la promesa de Dios y que va a hacer que se cumpla lo que Dios ha prometido. Entonces el verso 6 le dice: sé fuerte y valiente. ¿Por qué? Dice: porque tú vas a ser quien guíes a este pueblo. O sea, tú los vas a meter. Y ahora ponte a pensar, a lo mejor dices: oye, pero yo no soy un Josué, o sea, yo no tengo un pueblo numeroso tras de mí. Pero sabes, tú tienes a una familia atrás de ti. Tu papá, tú tienes que guiar. No solo se trata de ti, sino tú vas a guiar a tu esposa y vas a guiar a tus hijos a las promesas que Dios tiene para ti. Mujer, de la misma manera, tú, si eres una mujer que estás sola al frente ahí de tu hogar, de la misma manera, mujer, te toca guiar y tienes que ser fuerte y tienes que ser valiente para conducirte tú y también conducir a tu familia para ir al lugar que Dios les ha indicado, para poder poseer, para poder vivir, para poder tomar cada promesa y cada bendición que Dios tiene para cada uno de ustedes. Ahora, en el versículo 7, Dios le vuelve a dar la misma instrucción. Le dice: Josué, a lo mejor Josué como que, no sé, no me quiero imaginar, pero a lo mejor, no sé si no le caía al 20, pero Dios le vuelve a decir las mismas palabras: Josué, tienes que ser fuerte y valiente. Y luego le da una instrucción entre el versículo 7 y el 8 y le habla sobre tomar la palabra de Dios. Decir: ¿sabes qué, Josué? Tú tienes que meditar, tú tienes que tomar esta palabra, la tienes que obedecer. No te tienes que desviar ni a derecha ni a izquierda, sino tienes que hacer lo que este libro dice. Tienes que cumplir con lo que dice este libro. Dice: porque si lo haces, entonces vas a prosperar y entonces todo te saldrá bien. Y nos vamos, en un ratito voy a explicar un poquito más este versículo 7 y 8, pero terminamos con el versículo número 9, donde Dios le dice por tercera vez, fíjate, tercera vez, le dice: Josué, pero ahora le cambia. Fíjate, en esta versión me gusta cómo empieza el versículo 9, si lo pueden poner en la pantalla, en la versión NTV, gracias. ¿Y qué dice? ¿Cuáles son las primeras 3 palabras? ¿Qué dice ahí? ¿Mi qué? Mi mandato es. O sea, no le está diciendo: oye, Josué, mira, es opcional. Si quieres, sé fuerte, y mira, y si quieres, sé valiente. Sino Dios ya le está hablando con tanta firmeza a Josué y le está diciendo: mira, Josué, este es un mandato. O sea, no es si quieres o no quieres. Tú vas a necesitar y tú tienes que ser fuerte y tú tienes que ser valiente. Y luego, ¿por qué? Aquí viene. Dice: no tengas miedo. A ver, repiten la palabra miedo. No tengas miedo ni que te desanimes. Dice: porque, y le vuelve a decir: porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Ahora, yo me quiero detener en estas 2 palabras. Después que le da el mandato, le dice: sé fuerte y valiente. Ahora Dios le dice a Josué: ¿sabes qué, Josué? 2 cosas te voy a pedir. No tengas miedo, ni tampoco te desanimes. Ahora, ponte a pensar en tu vida personal. ¿Qué es lo que te ha detenido a ti de avanzar? Y te voy a ser sincero, no es el trasfondo del que vienes. Es decir, no es de dónde vienes, de qué familia eres. No importa si tuviste preparación o no tuviste preparación.
No se trata si tienes dones, que sí los tienes, y si crees que no los tienes, de todos modos sí los tienes. Pero a lo que voy es que mucha gente no avanza y no va hacia adelante porque dice, es que yo vengo de una familia humilde. O, ¿sabes qué? Yo no tuve la oportunidad de tener una preparación, yo no fui a la prepa, yo no fui a la universidad, yo no tuve una familia con comodidades, yo no soy tan bueno como otros. Y ¿sabes qué? Esas cosas no son la razón principal por la cual tú te has detenido, por la cual no has avanzado lo que tenías que avanzar. Yo creo que muchas de las cosas que no hemos avanzado es por estas dos cosas, por tener miedo y por tener desánimo. Muchas veces Dios te está diciendo, da el siguiente paso, ve más adelante, pero como siempre Dios nos va a hablar cuando nada está seguro. Si tú quieres que Dios te hable y te diga, oye, ¿sabes qué? Da este paso, pero no te preocupes, no va a pasar nada, tú nada más dalo, y que no se necesite fe, tú no esperes, eso no va a suceder. Y si Dios te ha dicho, ¿sabes qué? Emprende algo, deja lo que estás haciendo y ahora emprende algo. Yo creo que muchos se detienen porque tienen miedo, porque no hay algo seguro. Pero déjame decirte que Dios nunca te va a dejar, nunca te va a dar todo lo seguro para que entonces camines. Le estaba diciendo a Josué, Josué, vas a enfrentar algo más grande y más fuerte que tú. O sea, no le estaba diciendo, ya está todo preparado para que ustedes nada más caminen y tomen la tierra, sino lo que pasa es que Dios nos va a pedir cosas aparentemente sin alguna seguridad a nuestro alrededor, y tu única seguridad es Dios. Pero yo creo que muchas de las razones, o la razón principal por la cual no hemos caminado y no hemos avanzado, es por el miedo. Porque el miedo te imposibilita, porque el miedo va en contra de la fe, porque el miedo te hace permanecer ahí en tu silla sentado, el miedo te hace ser un espectador y no ser un participante de la vida. Y yo quiero que me acompañes a dos escrituras que están en el libro de Marcos, capítulo número 4, primero, Marcos 4, verso 40. Es cuando Jesús iba en la barca con sus discípulos. Sale entonces, de repente se levanta una tempestad y todos sus discípulos se llenaron ¿de qué? De miedo. Pero sus discípulos no habían descubierto exactamente quién era el que estaba en su barca. Habían visto milagros, habían visto cosas, pero nunca habían visto lo que iban a vivir o lo que iban a ver en unos momentos más adelante. Entonces estaba azotando una tempestad a la barca, Jesús estaba durmiendo, los discípulos llenos de temor, llenos de miedo, lo despiertan. Y nada más vamos a leer el versículo 39 y 40. Dice el 39, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y ahora fíjate lo que dice el versículo 40. Dice, luego Él les preguntó, ¿por qué tienen qué? ¿Por qué tienen miedo? Y luego les hace otra pregunta y les dice lo siguiente, ¿todavía no tienen qué? Fe. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a sus discípulos? Que ellos tenían miedo porque no tenían fe. Ahora, ¿la fe por qué viene? Por la palabra, por oír la palabra. Por eso Dios, ¿qué instrucción le dio a Josué en los versículos 7 y 8? Que se fuera y que se enfocara ¿en qué? En la palabra, en el libro de la ley. ¿Por qué? Porque cada vez que Josué atendiera ese libro, la fe de Josué iba a ser alimentada. Entonces, cada vez que tú y yo vamos a la palabra y cada vez que tú y yo escuchamos la palabra, lo que está viniendo a ti es fe, y esa fe va a ir aumentando y esa fe te va a ir llenando. ¿Para qué? Para que no tengas miedo. Entonces Jesús le dice, ¿por qué tienen miedo?
que aún no tienen fe, o sea, que aún no confían en mí. Tanto han visto y todavía siguen preocupados, tanto han visto de todo lo que yo he hecho y aún siguen con temor, aún siguen con miedo. Y lo que Dios Jesús le estaba diciendo, dejen de tener miedo y ahora tengan fe. Ahora ve a Marcos capítulo número 5, y aquí es cuando Jairo busca a Jesús y le dice: Jesús, ven a mi casa, mi hija está muy enferma, va a morir. Y acuérdate que Jesús ya iba en camino a la casa de Jairo, se atraviesa la mujer del flujo de sangre, ella es sanada, y cuando acaba todo eso, llega de la casa de Jairo y le dicen: Jairo, ya ni molestes a Jesús, que ya ni llegue a tu casa porque ya murió tu hija. Imagínate, la noticia le pega a Jairo. Pero fíjate lo que Jesús le contesta en el versículo 36. Dice: Jesús oyó, o sea, Jesús escuchó todo lo que le estaban diciendo a Jairo, que ya su hija estaba muerta. Dice: Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo, estoy en la NTV, y ¿qué le dijo? No tengas ¿qué? Solo ¿qué? Solo ten fe. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Dejar de tener miedo, confiar en que Jesús, en que Dios está con nosotros, así como estuvo con Moisés y con Josué. Es el mismo Dios, y es el mismo Dios también está contigo y conmigo. Y entonces ese miedo y ese temor, tú y yo lo tenemos que dejar, lo tenemos que abandonar, y tenemos que creerle, decir: Señor, si tú lo dijiste, yo lo creo, y yo camino, y yo voy en pos, y yo voy en dirección de aquello que tú has dicho que es para mí. Y la otra cosa que le dijo Dios a Josué, en el mismo versículo 9, entonces le dijo: a ver, Josué, deja de tener miedo y también no te desanimes. Mira, cuando por fin se te va el miedo y haces las cosas, dices: ok, sale, Señor, tengo fe, creo en ti, y doy el primer paso, y dices: Señor, sigo creyendo en ti, y das el segundo paso, y dices: Señor, voy por esto, y doy el tercer paso, o ya lo intentaste una, ya lo intentaste dos, ya lo intentaste tres, pero no ves avance, no ves que las cosas sucedan, las ves a veces igual o peor, y dices: caray, ¿qué pasa? Y tú sigues adelante, pero en ese inter viene el otro enemigo, que es el desánimo. Y a lo mejor ya apartaste el miedo, pero a la hora de estar intentándolo y a la hora de estar tratando de hacer las cosas, a la hora de decir: Señor, yo te estoy obedeciendo, pero ves que las cosas no están sucediendo, de repente entra el desánimo en tu vida. Y sabes, desistimos y dejamos de hacer las cosas. Si algo yo he aprendido en la vida es a no desanimarme. De repente cuesta, pero a veces cuando voy a alguien a venderle, me dice que no. Y voy con otro y me dice que no. Y voy con otro y me dice que no. Pero a mí eso no me para. Y encuentro el que me dice que sí. Y luego voy y encuentro otro que me va a decir que sí. A lo que voy es que no importa cuántas veces lo tienes que hacer, que en ti y en mí no quede el decir: Dios, lo intenté y me rindo. Tú y yo no vamos a dejar de hacer las cosas hasta que Dios cumpla sus promesas. Tú y yo no tenemos derecho a rendirnos y a decir: Señor, yo ya lo intenté. No se trata de intentar, se trata de hacer, se trata de creer, se trata de permanecer firme en lo que Dios te ha dicho, y no importa si va a salir a la 1 o a la 15 o a la 50, pero Dios lo va a cumplir. Y fíjate, yo creo con todo mi corazón lo siguiente: si Dios, el enemigo sabe que no te va a ganar. El enemigo sabe
que si tú estás en la batalla junto a Él, no te va a vencer porque no te está viendo a ti, sino está viendo al que está contigo, y el que está contigo es Dios, y Dios es mucho más fuerte y mucho más poderoso que el enemigo, y sabe que no te va a derrotar ni te va a detener. Pero ¿sabes lo que quiere hacer? Es que tú no estés presente en la batalla. Por eso trata de meterte miedo y trata de meterte desánimo para que tú dejes de estar en la línea de batalla. Porque si Él te tumba con el miedo y con el desánimo, ya no vas a estar en la batalla, y por eso no vamos a ver las victorias. Por eso Dios le dijo a Josué 3 veces: Josué, sé fuerte y valiente. Y tiene que ver con: Josué, quítate el miedo y quítate el desánimo, porque yo voy a hacer que tú poseas toda esta tierra que le prometí hace mucho tiempo al pueblo de Israel, y a ti te toca vivir el mejor tiempo de toda la historia del Antiguo Testamento, hasta ese entonces que el pueblo de Israel no había vivido. Y yo creo con todo el corazón que lo que está por delante en nuestra vida también es lo mejor que Dios tiene. Ya nos ha tocado vivir, o estamos saliendo de tiempos difíciles, de tiempos complicados, y lo que está frente a nosotros, yo puedo creer y yo sé que lo que está frente a nosotros es mucho mejor y es mucho más grande y es mucho más bueno lo que Él tiene, y yo creo que esta palabra Dios nos está hablando a cada uno de nosotros de manera personal y diciendo: mira, yo te voy a dar muchas promesas. Nadie te va a vencer, nadie te va a detener, porque yo estoy contigo. Pero sabes, no tengas miedo y no te desanimes. Última escritura. Acompáñame al Salmo número 42, verso 5, dice lo siguiente. Salmo 42, verso 5 dice: ¿por qué estoy desanimado? Se está haciendo una pregunta el salmista: ¿por qué estoy desanimado? Dice: ¿por qué está tan triste mi corazón? Fíjate cómo estaba la condición de este salmista. Yo creo que estaba pasando tiempos complicados, estaba desanimado, estaba triste, pero fíjate cómo reacciona. Una vez que dice: oye, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy triste? Dice lo siguiente, parece ser que le cayó el 20 y dice: pondré mi esperanza en Dios. Voy a dejar el desánimo a un lado y nuevamente voy a poner mi esperanza en Dios. Otra vez voy a volver a creer en Dios. Otra vez voy a creer que Dios lo va a hacer en mi vida. Y si dice lo siguiente: y nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Sabes? La mejor manera de echar fuera el desánimo es cuando tú te levantas y alabas a Dios. Porque cuando alabas a Dios, lo que estamos haciendo es que estamos expresando con nuestros labios la grandeza, el poderío de Dios. Hace un rato estábamos cantando al Señor: tú eres el Dios de lo imposible. Y cuando tú expresas eso, sale de tu corazón a través de tu boca. Tú estás creyendo en lo que estás cantando y tú estás diciendo: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso. Y me vuelvo a conectar contigo. Por eso es bien importante la palabra, y es bien importante también la exaltación y la alabanza a Dios. En los tiempos complicados, lo mejor que podemos hacer es tomar la palabra y poder alabarle y adorarle a Él. Ponte de pie, por favor. Termino con lo siguiente. En Josué capítulo 8, Dios ya le había entregado Jericó, ya habían tomado la primer tierra y enfrentaron a otro enemigo, un enemigo muy pequeño, un enemigo muy chiquito. Y Josué dijo: esto nos los vamos a echar bien fácil. Pero
ellos habían cometido, ellos desobedecieron a Dios, el pueblo de Israel, por lo tanto Dios ya no estuvo con ellos en esa batalla, y como Dios no estuvo con ellos en esa batalla, perdieron frente al enemigo, los derrotó Jai. Y ahí Josué y el pueblo empezó a llorar. Ahí yo creo que empezaron a tener miedo, pero sobre todo se desanimaron. Pero fíjate lo que dice Josué 8:1. Empezamos leyendo Josué 1, ahora es Josué 8:1. Fíjate lo que le dice. En el verso 1 dice: entonces el Señor le dijo a Josué. Otra vez va otro diálogo entre Dios y Josué. Y fíjate las palabras que le dice: no tengas ¿qué? ¿Ni qué? Escucha, lo importante, ya estaba desanimado el pueblo, ya estaban llorando, ya tenían miedo, porque apenas habían derrotado uno y les faltaban un montón y ya habían perdido. Y ahí dijeron: yo creo que esto se acabó. Pero el pueblo se arrepintió, el pueblo obedeció nuevamente a Dios. Y entonces Dios vuelve a mandar a llamar a Josué y le dice: Josué, te vuelvo a decir por enésima vez, no tengas miedo ni te desanimes. Dice: toma a todos tus hombres de guerra y ataca la ciudad de Jai, porque te he entregado al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y su tierra. Los destruirás tal como destruiste a Jericó y a su rey, pero esta vez podrán quedarse con todo el botín. ¿A qué voy? A que este enemigo los había derrotado. Yo no sé qué te ha derrotado en tu vida. Yo no sé en qué te sientes derrotado. ¿Qué crees tú que con esta cosa sucumbiste, te derrotó, perdiste? Pero Dios esta mañana te está diciendo: hey, ve nuevamente enfrente a eso. Ve y hazlo nuevamente, ve y enfréntalo nuevamente. Deja de tener miedo, deja de desanimarte, porque ahora yo te voy a ayudar a derrotar a ese enemigo. Y así sucedió. El pueblo se levantó de su miedo, se levantó de ese desánimo, volvió a creer en Dios y en esta ocasión vio nuevamente la mano de Dios, el poder de Dios, y ellos de ahí en adelante enfrentaron a 29 reyes más, y los 29 reyes fueron derrotados por el ejército de Israel. ¿Por qué? Porque fueron fuertes y valientes, y porque no tuvieron miedo ni se desanimaron. Cierra tus ojos. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Señor, yo sé con todo el corazón que tú estás con cada uno de nosotros, Señor. Señor, no vamos a avanzar y a ganar por lo que hay dentro de nosotros. Vamos a ir porque tú estás con nosotros, Señor. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a ser fuertes y que nos ayudes a ser valientes, Señor. Padre, este es un mandato, Señor, no es opcional, Señor, y nosotros como iglesia, como parte de la iglesia fuerte, Señor, queremos obedecer ese mandato, Señor. Queremos ser fuertes, Señor. Queremos ser valientes en el nombre de Jesús, Señor. Pero también, Padre, queremos renunciar a todo espíritu de miedo, a todo espíritu de temor, en el nombre de Jesús. Si tú últimamente has tenido mucho miedo por toda esta causa de la pandemia, si sientes miedo de que te vas a contagiar, si sientes miedo de que te vas a ir a la bancarrota, si sientes miedo a otras circunstancias, probablemente estés enfermo y el enemigo te quiere hacer creer que no te vas a levantar de esta enfermedad. Déjame decirte que eso no es cierto. Simplemente el enemigo quiere poner temor en ti. Si esa es tu condición, ¿por qué no levantas tu mano? Quiero orar por ti. Si has sentido miedo o has sentido desánimo en tu vida, levanta tus dos manos. Estamos en confianza, estamos en familia. Cierren sus ojos. Si tú dices: ¿sabes qué? Ese temor y ese desánimo está en mi vida. Vamos a orar por ello.
Y así con tus manos levantadas, di lo siguiente: Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo la palabra que he escuchado el día de hoy. Yo una vez más reconozco que tú estás conmigo. Yo esta mañana vuelvo a creer, Señor, que tú cumplirás cada una de tus promesas sobre mí. Señor, yo también creo que ningún enemigo me va a poder vencer en el nombre de Jesús. Señor, y en este momento empiezo a declarar y a exaltar tu grandeza. Empieza a hablar los atributos de Dios, empieza a hablar lo que Dios es para tu vida. Dios es el Dios de lo imposible, Dios es el Dios todopoderoso, no hay nadie como Él. Él es el más grande Dios, no hay otro como Él. Él puede hacer las cosas imposibles que sean posibles. La Biblia habla que no hay nada difícil y no hay nada complicado para Él, Señor, y yo declaro esa grandeza, Señor, y yo vuelvo a adorarte, a exaltarte, a alabarte, Señor, y en el nombre de Jesús renuncio a todo espíritu de desánimo de mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, echo fuera todo desánimo en mi vida, toda cosa que me ha detenido, Señor, toda cosa que me ha mantenido ahí sentado, derrotado. En esta hora yo me levanto en el nombre de Jesús, Señor, Padre, y empiezo a echar fuera todo desánimo de mi vida. Desánimo, sal de mi vida en el nombre de Jesús. Repite: desánimo, sal de mi vida en el nombre de Jesús. Sal fuera en el nombre de Jesús, Señor. Y también, Señor, echamos fuera de nuestra vida todo temor, todo miedo en el nombre de Jesús, Señor. Todo miedo, Señor, Padre, a contagiarnos, todo miedo, Señor, Padre, a que van a venir desgracias a nuestra vida, en que van a salir las cosas mal. Señor, renunciamos a ese espíritu de miedo y, Señor, y lo echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús, Señor. Renuncio al espíritu de temor en el nombre de Jesús, Señor, y yo tomo tu palabra, Señor, y en tu palabra, Señor, dice, Padre, que tú eres mi Dios, que tú estás conmigo, Señor, que así como tú ibas en la barca con los discípulos en medio de esa tormenta y calmaste la tormenta y calmaste la tempestad, de la misma manera tú estás conmigo, Dios, Padre, y aquietas toda tormenta y toda tempestad, Señor, y puedo yo recibir tu paz y puedo recibir tu victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Sigue